el Partido Comunes sigue hablando de su propuesta de un tribunal de cierre que reemplace a la JEP. El vocero de este asunto es Julián Gallo, su alias, Carlos Antonio Lozada. El argumento general de los antiguos comandantes de las FARC es que la JEP se ha extralimitado, que no ha entregado las amnistías prometidas, que está abriendo mucho las investigaciones. Esto, Espinosa, ya ha generado temores entre las víctimas, que son, como sabemos, el centro del acuerdo de paz, no los señores de Comunes. Es correcto, Gustavo. Esta semana hubo una audiencia del caso de secuestro, sobre todo del bloque oriental de las FARC. El primer día, de las 12 víctimas citadas para intervenir, 9 cancelaron, alegando una desconfianza por los pronunciamientos de los excomandantes como el señor Gallo, que precisamente dejan la sensación de que ese tribunal que les ha dado la oportunidad de confrontar a sus victimarios puede dejar de existir, que es lo mismo que decir que se dejará de reconocer por parte de Comunes. Es decir, Gustavo, esos cantos de sirena apoyados increíblemente por el gobierno, sobre todo por la mano de Álvaro Leiva, ya están impactando a las víctimas. Canto de sirena, quiero decir, el apoyo a que se reemplace a la JEP por otro tribunal. Ahora, Espinosa, tanto nerviosismo, tanto movimiento, tanta sismicidad en el piso que sostiene a los miembros del Partido Comunes, pensaría uno es que viene pronto una decisión importante de la JEP sobre un caso que los tiene muy incómodos en Comunes, sobre todo a los excomandantes. Es correcto, Gustavo, es el caso 07, que se ha denominado reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Y es que ya tenemos algunas pistas, como este párrafo de un documento del 4 de agosto de 2021, un documento en el que se empezaba a conocer este caso. Niños menores de 15 años y entre los 15 y 17 años fueron víctimas de una serie de conductas que afectaron su autonomía e integridad sexual y su dignidad humana. Estas conductas corresponden al aborto forzado, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo con menor de 14 años, esclavitud sexual, acto sexual abusivo o violento y otras conductas relacionadas con atentados en contra de la integridad sexual y reproductiva. Ese parrafito, Gustavo, le da una entrada a lo que conoceremos pronto con detalles, con nombres, con fechas, con testimonios. Ese es el nerviosismo. Y ahí eso los tiene muy preocupados. Ese es el nerviosismo. A los excomandantes, pero también a algunos mandos medios, Gustavo. Ese es el nerviosismo y le voy a explicar eso claramente. Una cosa son los actos de guerra. Una cosa son las acciones violentas, cruentas, que se dan en una guerra entre pares. Otra cosa es ir usted a explicarle a la gente que usted, un señor de 40 o 50 años, pasó por su cama a 300 niñas de 12 años, de 13 años, y que además de eso las maltrató, y que las violó, y que además las hizo abortar. Eso no lo va a entender nadie, Diana. Es que ese es el punto, Gustavo, que como está llegando el momento ya de tomar y asumir las responsabilidades de todo lo que se hizo por años, pues entonces ahora sí, ya no sirven estas entidades de justicia transicional, ya no sirven las decisiones, pero el tema es ese, Gustavo, precisamente, que en esta guerra se cometieron actos de barbarie que no tienen ninguna justificación y que, como usted dice, no hay ninguna manera de pararse frente al mundo y decir, sí, yo hice eso y no voy a responder por todo lo que hice. Tantos golpes ha recibido la Iglesia en su historia y ha sobrevivido, y el golpe más duro es el de la acusación de sacerdotes pederastas. ¿Qué va a entender la comunidad colombiana? ¿Qué van a entender los miembros de esta sociedad cuando esos parlamentarios que están en el Congreso comiencen a verse señalados por pederastia? Es que, Hernando, esto es delicadísimo. Yo sé por qué están tan preocupados y sé por qué están apuntando todos los misiles, porque esto es inexplicable e inexcusable. Y lo hemos comentado y se ha sabido de una manera muy general. Pero como dice Espinosa, cuando vengan los testimonios, cuando vengan los casos concretos, cuando veamos las caras y oigamos las voces de mujeres que en ese entonces tenían 13, 14 años y eran violadas y abusadas por los miembros de las FARC, yo sí quiero ver qué va a pasar, Hernando. Claro, Gustavo, y esto ciertamente no es un acto del combate, es un acto cobarde, además realizado sobre menores, además instrumentalizándolas, y peor aún, cuando se sentaron en La Habana y después se ratificó en el Colón, la FARC dijo que se comprometía con reparación, verdad y reparación. Desde aquí entonces debemos exigirles cumplan a lo que se comprometieron. Esas dos premisas son fundamentales. El acuerdo de paz descansa precisamente en esa circunstancia fundamental, el derecho de las víctimas de ser resarcidas, de ser reparadas y de obtener la verdad.
Pero si lo que aquí pasa es que cuando el órgano judicial pactado, que es además una alta corte, la JEP, cuando está llegando a las aproximaciones definitivas de ese tema, pretende cambiársele, eso, lo digo, Gustavo, es un golpe de Estado. Es también, en esos mismos términos, como si el día de mañana se crea un tribunal por encima de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. La JEP hace parte de la Constitución Nacional. Si quieren, eventualmente tendrían que cambiar la carta política, pero adicional se van a encontrar con otra tranca superior. Eso sería sustituir la Constitución. A más claro está de la contradicción de querer quebrantar algo que ellos mismos suscribieron. Claro. Y además, Gustavo, esa vuelta no es tan fácil porque tiene otro escenario, la Corte Penal Internacional. La ONU y la Corte Penal Internacional han avalado el trabajo de la JEP. Luego, quisiera ver que toquen esas puertas, a ver cómo les va. Bueno, entre otras cosas, Espinosa, y usted ya veo que está en la jugada de que vienen estas decisiones que van a prender el incendio aquí en este país. Una cosa es cuando usted recibe un testimonio y dice, mire, eso es un caso aislado. Este comandante X, este miembro de la guerrilla, en su momento tuvo un comportamiento que nosotros señalamos, es un caso aislado. Pero yo vuelvo al asunto de la comparación con los falsos positivos. Y si se demuestra que es una actividad continuada, que lo hacían cada tanto, que todos los fines, sistemática, que todos los fines de semana mandaban llevar a las guerrilleras o a las niñas, a las menores de edad de las zonas en que operaban para violarlas y abusar de ellas. Entonces, ¿ahí qué van a decir, Espinosa? Sí, y es que, Gustavo, el universo del caso 07, que es del que estamos hablando, es un universo, pues para las FARC muy complejo, porque recuerde usted que en algún momento se dijo que se habían identificado 18.677 víctimas únicas. De esos, ese es el porcentaje del total, que es de 25.000, de personas que fueron reclutadas forzadamente. El problema es que el 75% de esas personas, que es ese número que le acabo de dar, 18.600, fueron reclutados cuando eran menores de edad. Eso es un registro que es público, y esos testimonios de muchas de esas víctimas es lo que se va a conocer, y lo que en realidad la sala ya conoce. No lo conocemos nosotros porque es reservado, pero se irá conociendo este año. Y con nombres propios. Sí, claro, con nombres propios. Por Están eso el nerviosismo, Fray. Es que, Gustavo, mire, desde que se firmó el acuerdo de paz, los jefes de las FARC se han paseado por el mundo, por supuesto mostrando los beneficios del acuerdo de paz. El propio Timochenko estuvo nominado como Nobel de Paz. Se han parado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando salgan estas decisiones de la JEP, el reconocimiento de estos delitos sexuales, la sistematicidad, ¿qué evento internacional, qué organismo multilateral va a volver a invitar a un jefe de las FARC a pararse allí a hablar de las bondades del acuerdo de paz? Que las tiene, pero por supuesto por eso tienen que responder, porque si no se corre el riesgo de que entre la justicia internacional a resolver un caso en el que las víctimas pueden alegar impunidad en caso de que ellos decidan no reconocerlo o no aceptar las decisiones.